Este es Todelar, y Todelar está en todas partes. Recuerdo que estaba haciendo un programa en Valledupar y estaba entrevistando en el Ecoparque Los Besotes a su director, a Tomás Darío Gutiérrez. Y él me dijo, hay un hombre valioso en el Valle del Cauca, y es el doctor Germán Morales. Ubíquelo, porque es un ser humano que vale la pena. Y lo he podido comprobar a través de las diferentes actividades que ustedes organizan, a veces en una forma silenciosa, muy bien coordinada, pero como usted dice, donde hay comunidad, donde hay todo un trabajo de unión de voluntades, y al final la gente se va feliz. Yo veo la gente del Ecuador, por ejemplo, muy feliz. Vinieron 20 personas, gentes de otras ciudades de Colombia, de diferentes lugares del planeta, y la verdad es que uno los ve reflexionando sobre las exposiciones, las ponencias, y sé que van a tener salidas de campo, van a llevar a la gente donde la comunidad, que es ejemplar. Yo he tenido la oportunidad, como usted lo decía hace algún momento, de compartir aquí con la comunidad, de entrevistarlos, de sentir su sensibilidad, a veces su arrepentimiento de lo que eran antes, cazadores del bosque, y hoy protectores y defensores de esta región, de la biodiversidad. Bueno, sí, realmente nosotros, digamos, lo que hemos querido hacer es romper, digamos, paradigmas en este país. Yo pienso que este país necesita nuevas apuestas de desarrollo. Es decir, nosotros en Colombia no podemos continuar con los modelos clásicos del capitalismo, donde lo más importante es la productividad, donde no importa, por ejemplo, en esos esquemas de la Revolución Verde, que acabemos con el entorno, porque es que no tiene sentido, digamos, hablar de desarrollo sostenible si no le vamos a dejar nada a las generaciones del futuro. Yo hoy, por ejemplo, pienso mucho en mi hijo, ¿sí? Yo hoy, por ejemplo, ¿qué le voy a dejar a Juan José? ¿Qué le vamos a dejar nosotros con mi esposa, con Carmen Leonor, que ambos trabajamos en estos proyectos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestro hijo, a Juan José? Y yo pienso en eso y digo, hombre, así como nacen estos movimientos de desarrollo sostenible, que además son de mucha sensibilidad, hemos dicho, tenemos que cambiar un poco el rumbo. El tema, lo importante y lo fundamental no puede ser el dinero solamente a cualquier precio. Es decir, nosotros en Colombia, en fundamental, tenemos que olvidarnos de ese, lastimosamente, de ese lema que ronda nuestras cabezas, que el fin justifica los medios. No, es decir, yo no me puedo enriquecer haciéndole daño a los demás, y yo no me puedo enriquecer haciéndole daño al planeta, y yo no me puedo enriquecer contaminando las aguas, cortando los bosques. Eso no es posible, sobre todo porque, como lo dije, tenemos un país megadiverso. Entonces, poder generar sensibilidad de la gente, poder construir un verdadero proceso de educación ambiental, para nosotros es importante. Territorio Calima Sostenible, por ejemplo, es una apuesta que nosotros lideramos, y tú lo dices, en silencio. Tal vez no, el departamento del Valle del Cauca y Colombia no lo conoce tanto como si lo conocen, por ejemplo, en el extranjero, y a mí me llena a veces como que me llena de mucha satisfacción, pero también me da tristeza cuando mis amigos en España, en Francia, en Italia, en otros lugares del mundo me escriben felicitándome por el proyecto, porque tuvieron la oportunidad de venir a hablar con los líderes campesinos. Pero me da tristeza, por ejemplo, que un secretario de Agricultura, que las corporaciones, que las entidades ambientales no lo conozcan y a veces ni siquiera nos apoyen. Pero hemos estado, digamos, ahí en silencio. ¿Por qué? Porque lo que hemos construido realmente es lo que yo considero que debe ser el modelo de desarrollo local. Es decir, yo creo mucho que este país cambia el día que entendamos que hay que trabajar desde lo local para construir lo nacional. Si seguimos pensando, digamos, desde la lógica que hay que crear el plan nacional y desde ahí desde las localidades nos ajustamos, yo creo que no vamos a ir para ninguna parte, porque las localidades colombianas, por ser un territorio megadiverso, son diferentes. Entonces cada colombiano vive una Colombia diferente. Lastimosamente no vivimos la misma Colombia. Tenemos problemáticas diferentes, ecosistemas diferentes y maneras culturales diferentes de relacionarnos con el entorno. Entonces, incluso el mismo concepto de educación ambiental es diferente, ¿sí? Entonces, en Colombia nos hemos acostumbrado a hacer activismo ecológico y llamarlo educación ambiental. Entonces, ¿qué están haciendo los colegios? Celebramos todas las fechas ambientales del año,
en todos los colegios se están haciendo reciclaje, en todos los IDEA se hace más o menos la misma feria ambiental que lleva las mismas 5 asociaciones todos los años, pero nos hemos quedado, digamos, es en el activismo ecológico, cuando, digamos, la educación ambiental es un proceso de cambio social dirigido hacia la conservación. Es un proceso de transformación muchas veces de las personas y de sus maneras de actuar. Entonces nosotros creemos que realmente lo que este país necesita es un modelo transdisciplinario de educación para consolidar territorios sostenibles. Es decir, para nosotros el éxito está ahí, en ser capaces de entender que lo que necesitamos son modelos transdisciplinarios de desarrollo. Es decir, modelos donde todas las miradas sean efectivas y donde todas las miradas sean valiosas. Entonces, el desarrollo no está solamente en las universidades. Claro, es evidente, yo soy un académico de tiempo completo, todo lo que tú te quieras imaginar, pero yo sí entiendo que la academia es fundamental, es en la generación de conocimiento para transformar territorios, para desarrollarlos de manera diferente, no solamente para hacer investigación per se o investigación porque sí. Las instituciones educativas, los colegios, las escuelas, tienen una misión grandiosa, maravillosa. Si hay algo que realmente yo admiro en este país son los profesores de los colegios rurales. Con todo lo difícil que es ser docente, digamos, universitario en este país, que tenemos todas las comodidades del mundo, imagínate un docente en la zona rural y que decide, por ejemplo, hacer un grupo ecológico. A esas personas habría que condecorarlas, más que cualquier otras personas, pues, que nos sentimos orgullosos y, bueno, de otros elementos, digamos, de la sociedad. Entonces uno dice, vamos a trabajar en un modelo transdisciplinario. Entonces, ¿qué pasa con los habitantes locales en estos modelos nuestros de la educación ambiental? Que los habitantes locales tienen un conocimiento ancestral desde la experiencia que es valioso. Y la transdisciplinariedad es eso, diálogo de saberes. Entonces, yo empiezo a sentir que ya no es que estemos trabajando con procesos antagónicos, es que usted es contrario a mí porque yo soy academia y usted la experiencia, no, sino que por el contrario, somos complementarios al territorio. Tenemos una visión diferente, o lo que algunos técnicos dicen, pensamos en diferentes dimensiones, pero en últimas, todas esas dimensiones son Colombia. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, si yo entiendo eso como investigador, yo genero un proceso de inclusión, yo genero un proceso de diálogo. ¿Qué le hace falta a este país? Diálogo. ¿Por qué nos estamos matando? Porque no tenemos la capacidad de dialogar, porque creemos que todo es a la fuerza, que hay que matar al otro, que hay que borrarlo, que el fin justifica los medios. Pero si fuéramos capaces de, digamos, de pensar una Colombia, digamos, transdisciplinaria, que se construya desde lo local, desde los conocimientos, desde las necesidades básicas de la gente, nosotros tendríamos un espacio diferente, porque las desigualdades no serían las que hoy tenemos. Entonces, digamos, tendríamos, y en ese modelo es el que hemos pensado, Territorio Calima es eso, y eso es lo que nosotros le queremos apostar a la red temática de educación ambiental de Colombia, apostar por un modelo diferente de educación ambiental. Nosotros concebimos la educación ambiental como un proceso participativo, como un proceso de cambio social dirigido hacia la conservación ambiental, como un proceso transdisciplinario de conocimiento, y eso es lo más importante. Hay una palabra que es fundamental para nosotros, proceso. O sea, si no hay proceso, no hay educación ambiental, ¿ya? Por eso es que toda la gente que nos llama, digamos, y nos dice, no, tenemos un programa de educación ambiental, y uno llega y tienen un programa de sensibilización, y entonces les decimos muy respetuosamente, venga, ¿quiere que esto sea de verdad un proceso de educación ambiental? Entonces, bueno, vamos a incluir estos elementos que nos parece. Ahora, nuestro modelo transdisciplinario de educación como ambiental, ¿cómo se denomina? Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Educación ambiental para el desarrollo sostenible, ¿cómo funciona desde la perspectiva que tenemos los investigadores de la Fundación Econciencia? Pues muy sencillo, mire, tradicionalmente, el modelo de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de todas estas organizaciones internacionales que ha dicho, el desarrollo sostenible tiene 3 pilares fundamentales: lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces nosotros hemos dicho, listo, pero en Colombia vamos a tener 4 ejes estratégicos y a veces metemos hasta un 5.º eje transversal, que a veces la gente no lo ve como tan importante, pero para nosotros ha sido valiosísimo. Entonces nosotros hemos dicho, claro, lo ambiental es fundamental, ¿sí? Todos estos temas ambientales. Entonces lo social es importante. Algunos dicen, no, pero es que lo social lleva a lo cultural. Sí, en cierta medida, digamos, eso es cierto, pero nosotros lo social lo hemos dividido a lo cultural, que es un eje. ¿Por qué?
porque somos un país megadiverso y también somos diversos culturalmente. Entonces no podemos pensar que lo cultural ya quedó dentro de lo social, porque sí, somos un país lleno de comunidades prehispánicas, que además son valiosísimas y no las valoramos y las escondimos por allá en unos resguardos y les quitamos el territorio y nos les apoderamos de él. Y bueno, y cuando quieren protestar entonces lo reprimimos. Todo ese tipo de cosas, digamos, son las que nosotros consideramos que hay que respetar. Entonces ahí hay unos saberes, ahí hay unos conocimientos y solamente es posible generar una cultura ambiental si escuchamos al otro. Es que el primer fundamento cultural con el que yo tengo que trabajar es con el respeto de la identidad cultural del otro. Pero si yo empiezo a considerar que una raza es superior a la otra y la tengo que dominar, entonces acabamos con el país. Este no es un problema de razas, este es un problema de multidisciplinariedad, este es un problema de transdisciplinariedad, este es un problema de multietnias. Y todos vivimos en la misma Colombia, entonces tenemos que aprender a respetar el imaginario colectivo, el imaginario cultural del otro. Trabajamos en los temas económicos, pero no solamente desde el contexto económico. Entonces nosotros lo hemos denominado económico productivo, porque además creemos más en los emprendimientos productivos comunitarios que en la economía clásica per se. Es poner el medio ambiente al servicio de la economía clásica, no. Nosotros creemos, por ejemplo, en la economía transdisciplinaria, o sea, aquella pues economía de crecimiento a escala humana, la economía descalza, bueno, todo este tema, en eso creemos, nos parece importante. Y digamos todos los temas que tienen que ver con la cultura. Entonces, y a veces le metemos, y eso es algo que se ha metido muy fuerte en nuestro modelo de educación ambiental, nosotros le estamos metiendo un eje transversal a todo esto, que es el eje del ecodiseño. Y alguien el otro día me decía, el ecodiseño, pero ¿eso por qué? Le dije, mira, porque es que cuando trabajas con niños y cuando trabajas con adolescentes, tú los tienes que sacar del salón de clase y tú tienes que diseñar afiches, folletos, videos. Tú tienes que hacer una estrategia pedagógica diferente con ellos. Y desde el ecodiseño, personas que trabajan diseño gráfico, diseño industrial, que pertenecen a la fundación, diseñan estrategias. Por ejemplo, apoyar una asociación campesina como lo hemos hecho en Yotoco, una asociación como Apracomi, para crearle todo su concepto de diseño, de imagen corporativa, su página web, su portafolio de servicios, para que empiecen a sentirse empresarios del medio ambiente, o sea, para que realmente sientan que pueden trabajar en biocomercio sostenible, que pueden trabajar en estos instrumentos. Entonces uno dice, oiga, qué simpático. Desde un concepto tan elemental como es la educación ambiental, ustedes han construido todo un concepto de territorio. Y les he dicho, desde luego, nosotros fundamentalmente en la Fundación de Conciencia creemos en el concepto de territorio. Nosotros no somos tan amigos de los conceptos de región, de clúster, de no sé qué, sino más de conceptos de territorios, porque digamos, tiene elementos más interesantes para nosotros de participación y concertación que estas otras miradas, digamos, más desde el punto de vista de la productividad, de la economía. No, para nosotros lo fundamental aquí es el ser, porque es que los territorios se construyen con seres humanos. Entonces, si uno no considera que el ser es lo más importante y cambiar ese ser, digamos, transformar ese cambio social de ese ser es lo más importante para nosotros. Por eso no nos preocupamos tanto a veces en que todo el mundo nos conozca o en que el proyecto de nosotros sea el campeón, o no, nos preocupamos más en estas pequeñas cosas para algunos, pero muy grandes para nosotros. Entonces, por eso cuando tú llegas y me dices, me encontré unas personas maravillosas en esa comunidad, muy sensibles, que antes eran cazadores, ahora son guardianes, ahora son los líderes de la asociación campesina. Entonces yo te digo, hemos hecho un buen trabajo. No me interesa si en el ministerio o en no sé dónde o en la presidencia lo saben. Chévere que se enteren para ver si ese modelo es el que predomina en este país. Tenemos publicaciones, vamos a congresos, yo doy eso a mis estudiantes, por ejemplo, de mis cursos de biocomercio, de turismo sostenible, de biología de la conservación, de introducción al turismo, de todos esos estudiantes que tengo en la Universidad Autónoma, en las carreras en las que yo soy docente. Pero nuestro papel fundamental con educación ambiental es cambiar territorios. Educación ambiental no se hace solo en el salón de clase, educación ambiental se hace con los ciudadanos. Y usted lo decía, es todo un proceso. Y eso es lo importante.